Hola, en el periodo espacio-tiempo presente entraste a este tema y de nuevo, nada que sea fácil de entender para tu cabecita, pero no te desanimes. Primero, ten en cuenta esa situación de ¿qué pesa más? ¿Un kilo de libros o un kilo de algodón? Y la respuesta es, obviamente que son iguales y la diferencia es el volumen de cada cosa. Esa es una propiedad física de la materia. Teniendo eso en mente, ahora recuerda que los átomos también tienen diferentes tamaños, debido a la cantidad de protones, neutrones y electrones que tengan. Entonces, si tenemos 10 átomos o partículas de hidrógeno, se verán así en la pantalla. Pero si tenemos 10 partículas de oxígeno respetando el tamaño, no cabrían en la pantalla. ¿Por qué? Obvio, eso se debe al tamaño de los átomos que forman la materia. Recuerden que la tabla periódica está ordenada en cuanto a la cantidad de protones que hay en cada átomo, siendo el hidrógeno el átomo más pequeño. Esto de tener el mismo número de partículas es similar a lo de los libros y el algodón. Hoy lo sabemos, pero ¿desde cuándo se sabe esto? Bueno, muy por el contrario que todos piensan, esto no fue establecido por Amedeo Avogadro, sino por Jean-Baptiste Perrin en 1909. Avogadro solo hizo la hipótesis basada en que los gases a igual presión y temperatura tienen la misma cantidad de partículas, pero el físico Jean Perrin hizo la estimación experimental, en donde comprobó el movimiento browniano predicho por Einstein y de paso darle un valor a lo que conocemos como constante de Avogadro, que actualmente es 6.022 por 10 a la 23 mol. Ahora, ¿qué relación tiene el número de Avogadro con el mol? Bueno, recuerda que en la tabla periódica está el valor de la masa atómica, que, dependiendo del tipo de tabla que uses, estará en gramos o en UMA. El valor de la masa para hidrógeno es de 1.0079 gramos, para sodio es de 22.989 gramos y para el arsénico es de 74.922 gramos. Ese es el valor de un mol, o sea, un mol de hidrógeno equivale a 1.0079 gramos de hidrógeno. Un mol de sodio es 22.989 gramos. Ahora, lo más importante, un mol de cualquier elemento es igual a 6.022 por 10 a la 23 partículas. O sea, un mol es igual a la constante de Avogadro. Entonces, en 1.0079 gramos de hidrógeno hay 6.022 por 10 a la 23 partículas o átomos de hidrógeno. Aquí va más fácil. Tienes una docena de huevos que al pesarla indica 1 kilogramo. Y luego pesas una docena de naranjas y pesa 2,5 kilos. El número de Avogadro en este ejemplo es el número 12. Mientras que la masa cambia, la constante de Avogadro permanece constante, o sea, el número 12. Ten en cuenta que no solo aplica para elementos, también para compuestos. El más ejemplificado es el cloruro de sodio. Primero necesitamos saber la masa del compuesto. Entonces, sumamos las masas de ambos elementos, 22.989 gramos de sodio más 35.453 gramos de cloro, y obtenemos 58.442 gramos de cloruro de sodio. Eso quiere decir que un mol de cloruro de sodio es igual a 58.442 gramos, y en esos gramos hay 6.022 por 10 a la 23 partículas de cloruro de sodio. ¿Por qué? Considera que al sumar no estás sumando frutas, por eso no son 2 moles, sino que al combinarse los elementos formaron una nueva molécula, o sea, el compuesto cloruro de sodio. Por lo que ahora tienes una partícula llamada cloruro de sodio. Este compuesto forma un mol, por eso se tiene la misma cantidad de partículas, o sea, un número de Avogadro. Siguiendo el ejemplo de los huevos, tienes la docena y rompes cada huevo para cocinarlo. No lo iba a romper. Y le agregas una docena de tiras de queso para hacer un omelette. Al combinarse se obtiene el platillo. ¿Qué sucede? Ya no va a pesar lo mismo, obviamente. Pero sabes que ahí hay una docena de huevos y una docena de quesos. Entonces sigues teniendo un mol, pero ya no es un mol de huevos, sino ahora es un mol de omelette. Así funciona. ¿Y qué función tiene esto del mol y el número de Avogadro? Se aplica mucho en las ecuaciones químicas. Cada reactivo en una ecuación química representa la cantidad de mol o moles de ese elemento o compuesto. Por ejemplo, aquí tenemos agua oxigenada o peróxido de hidrógeno reaccionando con plata. Si lo notan, hay un número 2 frente al agua oxigenada. Ese 2 me indica que 2 moles de agua oxigenada reaccionan con un mol de plata. Y como producto, obtendremos 2 moles de agua, un mol de dioxígeno y un mol de plata. ¿Y dónde entra la constante de Avogadro? Pues la cantidad de partículas que hay son las que van a interaccionar en la reacción química. Si la cantidad de partículas no es suficiente, la reacción química no se llevará a cabo o se llevará a cabo muy lentamente. Es ahí donde entra el balanceo de la ecuación química. ¿Para qué me sirve saber esto?
Bueno, claramente no es usado en la vida cotidiana de la mayoría de las personas, pero tiene un uso muy cotidiano para aquellas personas que se dedican a las ciencias experimentales, ya que estos cálculos son utilizados en reacciones químicas y son necesarios para la creación de fármacos, materiales textiles, metalurgia y otros. Pero, de una forma u otra son utilizados en la cocina, porque se requieren cantidades específicas para hacer platillos y que sepan rico. Espero que hayas comprendido el concepto de mol y su relación con el número de Avogadro. Ojalá hayas entendido y comprendido la información de este video. Si te gustó, deja un pulgar arriba, comenta, compártelo y suscríbete. Gracias por vernos.